Namaste to all of you. Buenas noches, namaste a todos ustedes. So most of us, we have been following the path of Kriya. La mayoría de nosotros hemos estado siguiendo el camino del Kriya. And we are very fortunate that we have a lineage of gurus. Y somos afortunados por contar con un linaje de gurús. If you study the Bhagavad Gita in the 4th chapter, it talks about the lineage. Si estudiamos el Bhagavad Gita en el capítulo 4, trata Patanjali el tema del linaje. So the knowledge is transferred through the guru-disciple relationship. El conocimiento se transmite a través de la relación gurú-discípulo. So we practice a set of techniques in Kriya. Practicamos una serie de técnicas en Kriya. And some of the techniques you may find here and there in some yogic texts. Y algunas de las técnicas se encuentran mencionadas aquí y allá en algunos textos yógicos. Someone can just start reading those books and start practicing. Cualquiera podría leerse esas obras y comenzar a practicar. And if someone goes in that direction by just following the book and practicing yoga, there is no result. Y si alguien escoge ese camino de leerse los textos y empezar a practicar, no se producen resultados. One may get some benefits here and there, but one cannot experience the divinity in the person. Podrán obtenerse algunos beneficios aquí y allá, pero no habrá la posibilidad de alcanzar la divinidad para esa persona. But here we have a lineage and we have a guide for our life. En cambio, aquí contamos con un linaje y tenemos una guía para la vida. If I ask all of you, what is the purpose of practicing Kriya Yoga? Si les preguntara a ustedes cuál es el propósito de practicar Kriya Yoga, Many people practice Kriya, or everyone practices Kriya for various reasons. hay varias razones por las cuales las personas practican Kriya. But if you look at what says Patanjali is talking, he's giving the direction. Pero si nos referimos a lo que nos dice Patanjali, nos está dando una dirección. As per says Patanjali, he's saying, if you practice Kriya Yoga, you should be clear about your goal. Él nos dice que si se practica Kriya Yoga, se debe tener claridad respecto al objetivo. So what is the goal of our life? ¿Y cuál es el objetivo de nuestra vida? Says Patanjali gives twofold goals. Él nos plantea dos objetivos o metas plenas, And which is explained in Yoga Sutra, book number 2, Sutra number 2. las cuales se explican en el libro segundo de los Yoga Sutras, book number 2, verse number 1, did you say? 2, verse number 2. Versículo o verso 2 del libro 2 o del tomo 2. And that sutra tells the goal of all the Kriya yogis. Y nos dice ahí que el objetivo de todos los Kriya Yogis, And the twofold goals are Samadhi Bhavanartha and Klesha Tanukarnarthascha. So it means twofold goal for us. Number twofold, one, I see what you mean. Okay, so es un doble propósito o son dos los propósitos. El número uno, the first one is to experience the state of Samadhi. lograr experimentar el estado de Samadhi. The second goal is to slowly remove all our sufferings. Y el segundo es el de gradualmente ir retirando todos nuestros sufrimientos. And every day when we practice Kriya Yoga,
we should remember these twofold goals. De manera que todos los días al practicar Kriya Yoga debemos recordar estos dos objetivos. And when we remember the goal, it is easier for to walk in the path for a longer period of time. Cuando se tiene presente ese par de objetivos, se facilita permanecer en el camino más tiempo. So whatever goal says Patanjali is talking, Adi Shankara, for all general spiritual seeker, also gave same kind of goal. Y con respecto a estos dos objetivos, el gran comentarista Adi Shankara también se refirió a esos mismos dos objetivos espirituales. Adi Shankara said, twofold goal, one is dukkha nivrutti and paramananda prapti. It means, dukkha nivrutti means to remove all our sufferings. Y Adi Shankara mencionó dos objetivos que son dukkha nivrutti, que significa eliminar todos los sufrimientos. And the second one is paramananda prapti, means to experience the bliss. Y el segundo, experimentar el gozo. But Swami Vivekananda just changed little bit. Y esto lo modificó ligeramente Swami Vivekananda. So he said the first goal is to realize our own self. Y él lo dijo así, el primer objetivo es realizar uno mismo su propio ser. So he said atmano mokshartham means to realize the self. Lo cual significa realizar el ser. And the second goal, Swami Vivekananda said, Jagat Hitaya. Jagat Hitaya means to serve the people. Y el segundo objetivo, según Vivekananda, es servir a la gente, servir a los demás. And if you look at all the three great masters, they pretty much communicated the same message. Si vemos, los tres grandes maestros comunicaron prácticamente el mismo mensaje. In the journey of your life, when you realize your own self, En la travesía de la vida, cuando uno mismo logra realizar su propio ser, then the second thing you would do to think of the people, those who are suffering. lo segundo que viene es pensar en los demás que están sufriendo. That is what all our masters have been doing for ages. Y esto es precisamente lo que todos nuestros maestros han venido haciendo durante épocas y eras enteras. So Kriya Yoga has a definition given by Sage Patanjali, which we have heard many times before. Muchas veces hemos escuchado la definición de Kriya Yoga que da Patanjali. And as per Sage Patanjali, he said, Tapaha Swadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. So it means Tapaha, so three things. So in Kriya, three things we should remember. The first thing is Tapaha. Tapaha means austerity. Menciona en su definición de lo que es Kriya Yoga, el sabio Patanjali, tres cosas que debemos recordar. La primera es tapaha, que significa austeridades. So in our case, tapaha means sincere spiritual practice. En nuestro caso significa práctica espiritual sincera. The second one is swadhyaya. Lo segundo que menciona es swadhyaya. And the last one is Ishvara Pranidhana. Y lo tercero que menciona es Ishvara Pranidhana. I'll talk about Swadhyaya and Ishvara Pranidhana a little later. Let us talk about the tapas, the first one. Veremos Swadhyaya e Ishvara Pranidhana más adelante. Veamos la primera, tapaha. So tapaha means, as I said, sincere spiritual practice. Como he dicho, tapaha significa práctica espiritual sincera. In Kriya, we have been given a set of techniques to practice. Se nos han entregado una serie de técnicas que se deben practicar en la Kriya. And when you practice regularly these techniques, what will happen? ¿Y qué ocurre cuando se practican con regularidad estas técnicas?
So there is one Sanskrit saying, it is said, tapo vihi kshino papanam, means by practicing tapas, one can remove one's own sin. Hay un dicho en sánscrito que dice que mediante la práctica de tapaja uno puede eliminar sus propios pecados. What is the meaning of sin here? ¿Y qué significa pecado aquí? Sin means the negative impressions that we have been carrying from life after life. Se refiere aquí pecado a todas las impresiones negativas que llevamos desde vidas anteriores, vida tras vida. So by practicing all the techniques, it can remove all our negative impressions that we carry over the time. Así que si practicamos todas las técnicas, gradualmente lograremos ir eliminando todas las impresiones negativas que llevamos desde muchas vidas. But Sage Patanjali gave a very specific, he talked about the benefit of tapas. Pero el sabio Patanjali se refirió de una manera muy específica al tema de los beneficios que produce la práctica de las autoridades o de las austeridades, o tapaja, práctica sincera. And as I said, the book number 2 talks about Kriya Yoga. Como les mencioné, de las 4 partes de la obra de Patanjali, los Yoga Sutras, el segundo o la segunda parte trata sobre, the second part addresses the practice, did you say, Kriya Yoga? Yes, the practice aspect and about Kriya Yoga it is mentioned. Sí, trata Kriya Yoga en la segunda parte. And in the second book, the sutra number 43. Particularmente en la sutra el número 43. And this sutra 43 tells the benefit of sincere practice or tapas. La cual trata los beneficios que produce la práctica de tapas, o sea, la práctica sincera. So what it says, if I look at Guruji's book, it says, Kayandriya siddhi ashuddhikshayat tapas. It means by following tapas, one attains perfection in the physical body. Se dice que si se practica tapas, se obtiene la perfección en el cuerpo físico. Esto lo dice Guruji. Yeah, so in this word, Guruji is saying 3 kinds of benefit you can get it. En su obra sobre los Yoga Sutras de Patanjali, Guruji nos dice que son 3 los beneficios que produce la práctica de tapas. So the first one is destruction of all impurities. El primer beneficio es la destrucción de todas las impurezas. The second one is one can attain perfection in the physical body. El segundo beneficio es que se puede obtener la perfección en el cuerpo físico. And the third one, perfection in the sense organs. Y el tercer beneficio es la perfección en los órganos de los sentidos. So these are the 3 kinds of benefit one can get by practicing sincere spiritual practice. Estos son los 3 beneficios que se pueden obtener mediante la práctica sincera. Now the question is, how long we should practice? La pregunta entonces es, ¿qué tanto debemos practicar? You know, it can vary from person to person. Esto variará de persona en persona, según cada uno. You should practice, or we should practice that long till we achieve the goal. Debemos practicar lo que sea necesario para alcanzar el objetivo, para lograr la meta. Paramahansa Yogananda said, some people can just practice for 3 years and can achieve the goal. Paramahansa Yogananda ji dijo, hay quienes pueden practicar solo 3 años y lograr la meta. Depends upon how sincere we are. Depende de nuestra sinceridad en la práctica.
We should practice till we reach the goal. Debemos practicar hasta alcanzar la meta. It can take few years or the whole life. Esto puede tomar unos años o una vida entera, It can take many lifetimes. o muchas vidas. But what Brahma Sutra says, one should practice till the last breath. Pero nos dice el Brahma Sutra que se debe practicar hasta el último aliento. One should practice till the last moment of life. Se debe practicar hasta el último momento de la vida. So the first aspect is tapas, means sincerity in one's spiritual practice. Así que el primer aspecto es tapas, lo cual significa sinceridad en la práctica espiritual. Then the second one is swadhyaya. Luego el segundo beneficio es swadhyaya. Swadhyaya means it can be discussed in various ways, but one meaning is mental tapas. Puede tener varias interpretaciones, pero un significado de swadhyaya es tapas mentales o tapas mental. So here Guruji says swadhyaya means it is the intelligent understanding of truth. Y aquí nos dice Guruji que swadhyaya significa la comprensión inteligente de la verdad, Which can be attained through the study of scripture and self-study, means La cual knowing oneself. la cual se puede alcanzar mediante el estudio de las escrituras y el autoconocimiento. The simple meaning of swadhyaya to study the scripture. Y el significado sencillo que tiene el término swadhyaya es estudio de las escrituras. So one meaning of swadhyaya is to listen to the divine sound. Un significado que puede tener el término swadhyaya es escuchar el sonido divino. So another meaning of swadhyaya is to practice different mantras. Otro significado, practicar diferentes mantras. So when one follows sincerely the swadhyaya aspect, one can get a specific benefit. Y cuando se practica fielmente swadhyaya, se obtienen beneficios específicos, Which is explained in the Sutra 44. lo cual se explica en el Sutra 44. Says Patanjali saying, Swadhyayat Ishta Devata Samprayogaha. By following Swadhyaya, one can communicate to one's chosen deity. One's true identity, No, chosen deity, God. or one can communicate with one's chosen deity. Yeah, Okay, deity, yes. thank you. Ahí nos dice el sabio Patanjali que mediante esta práctica se puede lograr comunicar uno con su deidad de su elección. You know, people have different choices of their own God. La gente tiene sus preferencias en cuanto a deidades. You know, people have choice. They have choice like Krishna, Rama, Divine Mother, Jesus. Various choices people have. Krishna, Rama, la Madre Divina, toda clase de deidades tiene uno para escoger y tiene su preferencia uno. And when one sincerely follows the aspect of Swadhyaya, one can communicate. One can have the vision of their chosen God or chosen deity. De manera que cuando se practica con sinceridad swadhyaya, se puede obtener la comunicación, y agrega Swami Vairagyananda, la visión de la deidad de su predilección. And I already mentioned tapaha means to listen to the Om sound. Y ya mencioné que tapaha también significa escuchar el sonido del Om. In Kriya, we know that there is experience of inner sound. One can get it in the meditation. Sabemos por la Kriya que existe la experiencia de poder escuchar el sonido divino interior que se logra en la meditación. So Lahiri Maharaj said,
when one continuously listens to the Om sound, one can communicate to the higher souls. Y la Giri Mahashaya ha dicho que cuando se puede escuchar de una manera constante el sonido divino, se puede lograr la comunicación con la fuente. One can have the vision of celestial beings, the rishis, and the realized beings. Y se puede obtener la visión de los seres celestiales, de los rishis, de los seres divinos. So in Kriya, the aspect of listening to the divine sound is given highest priority. De manera que en la Kriya se le da la más alta prioridad a poder escuchar el sonido divino. If you keep on listening to the divine sound during the time of meditation and other time of the day, the time would come when you can communicate to the higher beings. Si se logra escuchar el sonido divino durante la meditación y también por fuera de la meditación y todo el tiempo, se podrá obtener la posibilidad de comunicarse con los seres divinos. So the first one is tapaha, the second one is swadhyaya. Entonces el primer beneficio es tapaha, el segundo swadhyaya. And when one follows the first two, then one can easily follow the next one, which is Ishvara Pranidhana, or love for God. Y cuando se practican estos dos primeros beneficios, se puede obtener con más facilidad el tercer beneficio, que es Ishvara Pranidhana, el amor por Dios. Naturally, love for God will come to the person in a very spontaneous way. Le llegará, se le desarrollará a la persona el amor por Dios de una manera natural. Like I heard, like one time Guruji said, even if he want to forget God, he cannot. Tal como lo dijo una vez Swamiji, Guruji, quien dijo que incluso si uno se olvida de Dios o no está pensando en Dios, no podrá hacerlo. Because the time will come, it will be natural and spontaneous. Porque llegado ese momento, esto será algo natural y espontáneo. So the last one is Ishvara Pranidhana, and Seth Patanjali is talking the benefit of Ishvara Pranidhana or surrendering to God. Y el sabio Patanjali también menciona los beneficios de Ishvara Pranidhana, que es la entrega a Dios. So in the Sutra 45, he talks about it. Lo menciona en el Sutra 45. If you find some time, please later on follow these sutras for better understanding. Si tienen el tiempo para hacerlo, léanse y sigan estas sutras para entender todo esto mejor. So here he says, Samadhi Siddhihi Ishvara Pranidhanat. It means by expressing love for God, one can achieve the state of Samadhi. Y aquí dice que mediante la expresión del amor por Dios se puede alcanzar el estado de Samadhi. So now just to give you a little bit idea, what is Samadhi? Quiero darles una idea de lo que es Samadhi. So you can just look at the word, you can just looking at the word, you can understand the meaning. Con tan solo ver la palabra podemos empezar a percibir su significado. So Samadhi means you can split the word Samadhi. Se puede dividir el término en dos partes, sama y dhi. Sama means balance. Sama significa equilibrio, Sama means equanimity. ecuanimidad, And dhi means mind or the intellect. y dhi significa mente o intelecto. Samadhi means balanced state of mind or balanced state of intellect. De manera que Samadhi significa un estado de equilibrio mental o de equilibrio en el intelecto. And when one achieves this state of mind,
one is not fluctuated at all. Y cuando se logra ese estado de la mente, no se está fluctuando para nada. Usually we experience fluctuation in our mind when there is something wrong happens in the life. Usualmente nuestra mente fluctúa cuando ocurre algo malo o equivocado en la vida. Sometimes if we get something nice and we are excited, A veces se ocurre o nos llega algo bueno, nos emocionamos. and if we lose something, we are sad. Y si perdemos algo, nos entristecemos. But in the balanced state of mind, one can maintain the equanimity all the time. Pero con el estado mental equilibrado se puede mantener la ecuanimidad todo el tiempo. Another meaning of samadhi, it is a state in meditation. Otro significado que tiene samadhi es el de un estado de la meditación. Samadhi is a state where one can experience or one can communicate to God. Es un estado en donde se puede experimentar o lograr la comunicación con Dios. So here says Patanjali has used the word Ishvara. Y aquí utiliza el término Ishvara, el sabio Patanjali. So what is this Ishvara? ¿Qué significa Ishvara? And this word Ishvara has come from the root word Ish or Shash. It means, Ish, I-S-H. And the or other part is Shash. Ish means powerful. Las dos raíces que tiene Ishvara son Ish por un lado y Shash. Ish significa poderoso And Shash means to rule. y Shash significa gobernar, regir. And interestingly, if you see in India, people call Jesus as Isha. Y verán ustedes que es interesante observar que en la India a Jesús la gente lo llama Isha. And here Ishvara has come from the root word Ish, and in India people call Jesus as Isha. Look at the similarity. Vean la similitud. Tenemos el término Ishvara y en la India a Jesús se lo llama Isha. And I think in German they call Eshu. Y creo que en alemán, dice Swami Vairagyananda, a Jesús se lo llama Ishu. Okay, and tell me, what do you call in Spanish? Jesús. Jesus. And in Portuguese? ¿Y en portugués cómo se dice Jesús? Jesus. Jesus. Jesús. Okay, but it's very similar from the root word Ishvara. Y es algo muy similar que proviene de la raíz Ishvara. And here there is a definition of Ishvara in Yoga Sutra. Y en los Yoga Sutras de Patanjali tenemos una definición de Ishvara. And this definition one can find in Book 1, Sutra 24. Que se puede encontrar en el libro primero, Sutra 24. So if I read the definition as per says Patanjali, it says Klesha Karma Vipaka Ashaihi Aparamrushtha Purusha Vishesha Ishvaraha. It means Ishvara is a special being. Y esta definición que nos da el sabio Patanjali dice que Ishvara is a special being. Is that what you said? Special Purusha or special being. Es un Purusha especial o un ser especial. Significa Ishvara. And who is untouched by suffering. A quien no toca, no alcanza el sufrimiento. And that Ishvara is not subject to any karma. Y este Ishvara no está sujeto a ningún karma. And that Ishvara is free from all the attachments. Y este Ishvara está libre de todo apego.
And in English, we call the Lord. Y en inglés le decimos el Señor. And in English, I think the Lord and the Lady, right? For the Lady God, like Lord and Lady, right? Like male and Y female. también en su sentido masculino, tanto como femenino, como digamos el Señor o digamos en sentido de diosa, la Señora. So who is Ishvara? Ishvara is a special being who is untouched by any kind of suffering and free from the karma and the attachment. De manera que, ¿quién es o qué es Ishvara? Es un ser especial a quien no toca ningún sufrimiento, quien no está sujeto a ningún karma. Then the second definition of Ishvara is given in the next sutra, sutra number 25. Y en el siguiente sutra, el número 25, se da la siguiente definición de Ishvara. And in the sutra 25, it says, Tatra niratishayam sarvagya bijam, means he is the one who is the source of all knowledge. Y se dice en este Sutra 25, en cuanto a la siguiente parte de la definición de Ishvara, que se trata del ser que he is the one who is free. No, No. the second definition, he is the source of all knowledge. Sorry, thank you. Se dice que Ishvara es quien es la fuente de todo conocimiento. And when one wants to know Ishvara, or if one knows Ishvara, can get all the knowledge. De manera que si se logra conocer a Ishvara, se obtiene todo el conocimiento. Then the third definition of Ishvara is given in the next sutra, sutra number 26. Y en el siguiente sutra número 26 se continúa con la definición de Ishvara. So the sutra number 26 says, Sa purvesham api guruhu kalana anavacheda. It means he is the guru of all. Lo que significa, ¿y quién es el gurú de todos y de todo? He is the guru of all the teachers. ¿Y quién es el gurú de todos los maestros? So if someone asks you, who is your real guru? It is the Ishvara. De manera que si alguien nos pregunta, ¿quién es tu verdadero gurú? Now the Es question is, Ishvara. where does the Ishvara stay? Y la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y dónde yace, dónde está, dónde permanece Ishvara? And sutra number 27, that replies the answer. Y la respuesta está en el siguiente sutra, el 27, Sutra number 27 is beautiful. que es un sutra hermoso. And sutra number 27, it says, Tasya vachakaha pranavaha. It means, pranava means the Om sound. ¿Es it pranava o pranama? Pranava, V-A, P-R-A-N-A-V-A. Ok. Pranamva significa el sonido del Om. It means the Om sound. So pranava or the Om sound represents Ishvara. Y se dice ahí que pranava o el sonido del Om representa a Ishvara. So now who is Ishvara? Ishvara is Om sound. Entonces, ¿quién es Ishvara? Ishvara es el sonido del Om. And you see how beautifully says Patanjali, takes us forward, giving a final conclusion. This is Ishvara. Y ven la manera tan hermosa como el sabio Patanjali nos va llevando a poder concluir que ¿quién es Ishvara? Ishvara es el sonido del Om. First he said one can achieve Samadhi by surrendering to Ishvara. Primero nos dice que se puede alcanzar el estado de Samadhi mediante la entrega a Ishvara. Then he said, who is Ishvara? Ishvara is the one who is a special being. Y luego nos dice, ¿quién es Ishvara? Ishvara es un ser especial. He is free from all the suffering, free from karma and the attachment.
que está libre de todo sufrimiento, libre de karma y libre de todo apego. He is the source of all knowledge. Y quien es la fuente de todo conocimiento. And then he is the guru of all. Y luego es el gurú de todo, de todos. And that Ishvara is Om sound or Pranava. Y ese Ishvara es el sonido del Om, o Pranava. Pranava. Yes. Now, if I ask you, whom are you going to surrender? Ahora, si les pregunto a ustedes, entonces, ¿ante quién nos vamos a entregar? So you will say, we surrender to Ishvara or God. Dirán ustedes, nos entregamos a Ishvara o Dios. And who is God? ¿Y quién es Dios? It is the Om sound. Es el sonido del Om. So if you see, it clearly tells by experiencing the Om sound, you can achieve the state of Samadhi. Claramente se nos está diciendo que si se experimenta el sonido del Om, se puede alcanzar el estado del Samadhi. And here says Patanjali has used the word Pranava. Y aquí el sabio Patanjali emplea el término pranava. And the word Pranava, if you look at, if you split it, you will see Pranava means that is always new. Y si vemos qué significa el término pranava, significa lo que es siempre nuevo. Pranava is that through which one can efficiently pray to God. Y pranava es aquello mediante lo cual se logra de una manera eficaz orar a Dios. If you truly want to pray to God, it is through the divine sound, continuous divine sound. Si se quiere verdaderamente orar a Dios, esto se logra a través del sonido del Om, pranava. See, in Kriya, we are very fortunate to know the higher aspect of Om practice. Ven ustedes, en la Kriya somos afortunados por poder conocer los aspectos superiores de el sonido del Om. But for many people, Om means to chant Om sound. Para muchas personas, Om significa recitar el Om, vocear el Om. Which is also a very beautiful practice. Lo cual también es una práctica hermosa. And you might have seen, in most of our program or meditation, we start our meditation by chanting Om. Sabrán ustedes que en la mayoría de nuestros programas o meditaciones comenzamos recitando el Om. And one can, and it is a good thing for us to practice on a regular basis before meditation or any time of the day, especially before meditation. Y es buena práctica hacerlo antes de la meditación y en cualquier momento del día, pero especialmente antes de la meditación. And 3 ways one can chant Om. Se puede recitar el Om de 3 maneras. The first one is to just say Om, which is like in 1 second you can say Om. La primera consiste en simplemente decir Om, lo cual toma 1 segundo. It means in 15 seconds you can chant 15 times. Lo cual significa que en 15 segundos uno puede haber recitado el Om 15 veces. Then the second kind of practice is to chant it little longer. El segundo tipo de práctica del Om consiste en recitar el Om de una manera un poco más larga, Which can be up to 5 seconds. que puede durar hasta 5 segundos. Like continue little longer, Om, like that. Como recitar el Om un poquito más largo. Means in 15 seconds it can be 3 times. Lo cual puede significar que en 15 segundos lo hagamos 3 veces. And another kind of practice is to chant little longer, which can last up to 15 seconds. Y en otra práctica puede durar un solo Om 15 segundos. Means in 15 seconds, 1 Om sound. Un sonido del Om en 15 segundos.
And the elongated one is the best form of the practice. Y la mejor manera de practicar el Om es la última, la del Om prolongado. And when one chant in this way, the elongated process, one can experience a lot of physical benefits. Y cuando se practica el Om de esa manera, el Om prolongado, se logran muchos beneficios prácticos. It can calm our nervous system. Puede calmar el sistema nervioso. And you can experience this in your life. If you're disturbed for some reason, you can practice this. Lo pueden experimentar ustedes en sus propias vidas. Si están perturbados por alguna razón, lo pueden practicar. Practice for about 15 minutes. Chant only Om continuously for 15 minutes for a number of times. You will see it can reduce the anxiety, stress, and difficulties. Podrán practicarlo ustedes 15 minutos o 15 segundos, perdón. Did you say 15 minutes? Yes, you said 15 minutes. 15 minutes, yes. Sí, pueden practicarlo 15 minutos. Si hay ansiedad, tensión, estrés, practíquenlo y verán cómo todo esto se reduce. And Om is not just a sound, it is the universal vibration. Y el Om no es tan solo un sonido, es la vibración universal. It is a symbol of that cosmic vibration. Es el símbolo de esa vibración cósmica. And this is really the vibration that was created in the beginning of the creation. Y es la vibración que emanó en la misma creación desde su inicio. And when you practice chanting Om longer, you become one with that universal vibration. Cuando se logra practicar el Om de esta manera prolongada, se hace uno mismo con esta vibración universal. Means you are part of that universal vibration. Se hace uno parte, significa esto, de la vibración universal. And once you feel the union, means your problem is not your problem, it is part of the nature. Lo cual significa que si se logra esa unión, los problemas de uno no son problemas de uno, sino que son parte de esta naturaleza universal. And that nature or that universal vibration can remove all your sufferings, all your stress, difficulty, anxiety, any form of difficulties you have. Y esta vibración de esta naturaleza universal puede retirar todas las dificultades, ansiedades, problemas, tensiones que se tengan. But in Kriya, we don't just chant, we experience that sound within. Pero en la Kriya no solo lo recitamos el Om, lo experimentamos en nuestro interior. And once you experience that sound continuously, means you are in God, you know what Ishvara is. Y una vez se logra experimentar este sonido de una manera constante, se está con Ishvara, se sabe lo que es Ishvara. So we should intensify our practice more and more so that we experience the divine sound all the time. Debemos intensificar nuestra práctica más y más para poder experimentar este sonido todo el tiempo. Practice with love, practice with faith. Y practiquemos con amor, practiquemos con fe. Practice sincerely for some few years, you will see that Om sound is continuously ringing in you. Practiquen ustedes con sinceridad unos años y verán que ese sonido del Om suena de una manera constante en el interior de ustedes. And once you experience that sound continuously, as Lahiri Master said, means you will have the vision of the celestials, the higher beings. Y una vez se alcanza esto, como lo dijo la Giri Mahashaya, se podrá tener la visión, dice Swami Vairagyananda, de los seres celestiales, de los seres divinos. And that Om sound will finally guide you to the state of realization, or you will experience Samadhi.
Y ese sonido del Om nos podrá conducir finalmente a ese estado de Samadhi. So I think it's already 7 o'clock. I should not cross the time limit. But again, just to emphasize that please be sincere in your spiritual practice. Bueno, ya ha llegado la hora de las 7, no quiero pasarme del tiempo acordado. Quiero destacar el hecho de que debemos intensificar nuestra práctica sincera. In the process of our life journey, we might come across various kinds of up and down situation. En el transcurso de nuestra vida, habremos de encontrarnos con altibajos. You might face some problem in the life, health problem, family problem, and so on. Habrá problemas que se presenten en la vida, problemas familiares y toda clase de problemas. Even if you go through a lot of problems, please don't stop the practice. Pero incluso si se presentan incluso muchos problemas, no suspendan su práctica. Only by problem will come and go in the life, but we should not stop our Los practice. problemas en la vida vienen y van y nosotros no debemos detenernos. And we, as I told you in the beginning, we have the blessings of the masters. We have a lineage who can guide us all the time. Y como les dije al principio, tenemos la bendición de los maestros. Contamos con un linaje que nos guía todo el tiempo. Okay, I think with this much of our discussion, I should stop now. Bueno, creo que ya nos debemos detener. So we can finish the discourse with a small meditation. Podemos terminar esta charla con una breve meditación. Let us close our eyes. Cerremos los ojos. Keep your spine straight. La columna recta. Concentrate in between the two eyebrows. Nos concentramos en el entrecejo. Watch your breath. Observen su respiración. When you experience some inner calmness, you can continuously hear the Om sound. Cuando se experimenta la calma interior, se podrá escuchar de una manera constante ese sonido del Om. That Om you are experiencing is God. Ese Om, mencionó Swami Vairagyananda, que es el sonido divino interior, es Dios. And Gurudev said, when you hear the sound, go to the source of the sound. Y Gurudev nos ha dicho, cuando se escuche ese sonido, debemos dirigirnos hacia la fuente, el origen de ese sonido. When you go to the source of the sound, you will merge in Samadhi. Cuando se logre llegar a la fuente de ese sonido, nos fundiremos en el estado de Samadhi. Let us pray to God. Vamos a orar a Dios, Pray to the masters a los maestros, to bless our life pidiéndoles que nos bendigan la vida so that we continue our practice for a longer time para poder continuar con nuestra práctica más tiempo and realize the truth. para poder realizar la verdad.
I am praying to God and the masters Le estoy pidiendo a Dios y a los maestros to bless everyone, que bendigan a todos. thank you all. Gracias a todos. Thank you everyone. Next week is Guru Purnima. Guru Purnima is coming. Quiero decirles a todos que viene el Guru Purnima. Okay, thank you everyone. Gracias a todos. Thank you, Swamiji Vairagyananda ji. Jivan Baba, Gusta Baba, and Gracias. everyone, Anna Mariama, and everyone, thank you.